GB Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, el control interno en los negocios, con la participación especial del contador público Martín Rojas Tamayo, quien es contador público por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestrante en finanzas, gerente senior de auditoría por 2 décadas en Deloitte, supervisor de calidad en DFK Puebla, gerente de contabilidad y contralor en diferentes grupos de empresas del ramo textil, catedrático a nivel licenciatura en diversas universidades, conductor del programa de radio por internet Desarrollo Profesional de Contadores, expositor a nivel nacional, coautor del libro Fundamentos de Auditoría, aplicación práctica de las normas internacionales de auditoría, primera edición, revisor técnico del libro Contabilidad Intermedia del maestro Álvaro Javier Romero López, cuarta edición, miembro de la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. En la conducción contaremos con la participación del maestro Juan Manuel Ángel Sánchez. Amigas, amigos, amigues, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes a todos aquí en una edición más de nuestro programa de los mejores fiscalistas de México. Y aquí tengo el gusto, ¿verdad? El honor de poder entrevistar el día de hoy a mi amigo, ¿verdad? El contador Martín Rojas. Bueno, no nada más contador, ya escucharon todo su amplísimo currículum, pero la verdad no lo voy a repetir porque ahí nos vamos a aventar toda la hora, ¿verdad? Pero con un tema interesante, un tema interesante como los que intentamos llevar todas las semanas, todos los meses con ustedes, que es este tema del control interno en los negocios. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a esta tu casa. Mi estimado Juan Manuel, buenos días o tardes ya a todos. Un honor el poder participar con ustedes. Soy fiel seguidor de este programa y entonces me siento muy honrado de que me hayan invitado a participar con un tema muy interesante que incluso no es nuevo, viene ya de hace muchísimo tiempo, pero como que está tomando un nuevo auge, ¿no? Más que nada por el aspecto negocio, financiero y ahora más el fiscal, con toda esta vorágine que trae las reformas en cuanto al manejo del CFDI, un nuevo régimen, que si le pongo PUE, que si le pongo PPD, y se nos vuelve todo muy complicado y todo va a poder tener una solución siempre y cuando podamos concentrarnos en el control interno, que a veces pensamos que no existiera en los negocios, pero se da de manera natural. Y muchísimas gracias por invitarme. Hombre, esta es tu casa, tú no necesitas invitación, tú nada más, ya sabes que te conectas y ya estás aquí, ¿no? Esta es tu casa. Oye, mi estimado, a ver, pero partamos por el principio. A ver, me llama mucho la atención. Comentas que en esta vorágine de reformas y que surge esta necesidad de control, pero que el control mismo se presenta como un aspecto natural, ¿no? De los mismos negocios, pero realmente en México las empresas, los negocios, ¿están acostumbrados a tener un control interno? ¿Cuáles son los alcances de este control interno al que tú estás haciendo referencia? Fíjate, es una interesante pregunta. En mi experiencia como auditor, ya casi 20 años, tuve la oportunidad de, como parte del procedimiento de auditoría, de empezar a revisar en normas internacionales de auditoría. Te dicen, oye, para poder hacer un plan de auditoría, es decir, cómo vas a revisar, qué vas a revisar, tu alcance, necesitas evaluar primero el control interno. ¿Cómo fluyen las transacciones? ¿Cómo fluyen los procesos dentro del propio negocio? El negocio siempre va a tener un plan, lo que llamamos el business plan o el plan de negocio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tener ciertas estrategias, ¿no? Vas a vender de contado, vas a vender a crédito, vas a vender al mostrador en tiendas personales, vas a mandar tu producto a tus clientes o incluso ahora con la modernidad que se está explotando más con el tema del COVID, que es del comercio electrónico, lo vas a vender al mayoreo, menudeo, tu mercado target es empresas, son escuelas, son personas. Todo eso que viene en función de los negocios necesita estrategias para poder cumplirlos. Y dentro del control interno no son más que reglas, procedimientos para poder lograr esos objetivos. Si bien en México tenemos una cultura, y creo que no solo en México, por lo que he visto es a nivel Latinoamérica, que es un pensamiento muy diferente al resto del mundo,
A veces somos más empíricos y vamos haciendo las cosas conforme van saliendo. Ahora sí, como ahorita estamos con lo del SAT, ¿no? Prueba y error. Ah, no sale esto, entonces lo corregimos por acá. Pero precisamente eso es, lo que no sale bien, lo corrijo, ese es un control interno. Tal vez es un concepto muy etéreo, muy de academia, ¿no? Control interno. Incluso cuando yo fui auditor y en épocas en donde no teníamos auditorías, nos decían, oye, tienes que ofrecer otro tipo de servicios. Y ofrecer el servicio de control interno a los empresarios como que les hacía mucho ruido, suena a burocracia, ¿no? Suena a muchos pasos. Pero realmente en los negocios siempre va a haber algo innato, que es controlar las cosas para lograr los objetivos para los cuales está creada una empresa. Un ejemplo muy sencillo que siempre le pongo a los muchachos en los cursos. Si tú vas a un restaurante, fíjate nada más, vas a un restaurante, primero te dan una carta. Bueno, ahorita ya ampliamos el control por aspecto sanitario. Y algo importante que quiero destacar, que el control no nada más va para un registro contable, para el cumplimiento de obligaciones fiscales, sino es todo lo que involucra el negocio. Incluso ahorita con las reglas del COVID, que ya he visto se han relajado mucho, no sé si vieron que en algunos centros comerciales entrabas por una puerta y salías por la otra. Incluso te ponían flechitas en el piso para direccionar tu camino, para mover el flujo y evitar que hubiera una concentración. Eso es un control interno porque lo haces de manera interna. ¿Cuál es el objetivo de un control interno? Evitar que un riesgo se convierta en algo realidad. Y en el tema de riesgos, que es inherente a todo tipo de situación en los negocios, podríamos decir en palabras sencillas que el riesgo es algo latente que pudiera generar una pérdida en los negocios. Ahorita en el tema de COVID, el riesgo es de contagio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero que te tomaran la temperatura, que era un síntoma inequívoco de que estabas contagiado. En aquella época, ahorita con el cambio, pues ya evolucionan los síntomas, ¿no? El gel antibacterial, la sana distancia, que seguimos sin saber qué es sana y qué es distancia, ¿no? Porque si nos seguimos juntando unos a los otros, ¿no? Ese es un control, lo que se busca es mitigar el riesgo de contagio. Lo mismo pasa en los negocios. Como te decía del restaurante, oye, primero ubica a la persona en un lugar donde se sienta cómodo, si hubiera algún espacio, ¿no? Segundo, ofrécele la carta. Tercero, vas a tomar lo que ellos quieren y levantas la comanda. No sé si han visto últimamente la comanda, por ejemplo, en los restaurantes más comunes, van y alimentan un sistema en donde ya todo lo que tomaron a mano lo manejan en el sistema y de inmediato le refleja un informe a la cocina. ¿Qué mesa es? ¿Cuántos comensales? ¿Y qué menú tomó? Igual comida corrida podría ser. Y no necesitan comunicación. La persona, el mesero que atiende, pues va a la cocina, recoge los alimentos y los entrega. Todos estos caminitos, estos procesos es control interno. ¿Cuál es el objetivo? Uno, que llevemos los alimentos al comensal, obviamente los que solicitó, por eso es muy importante el tema de las comandas, saber a qué mesa es, incluso la ubicación de las mesas, no sé si han escuchado cuando hablan los meseros, te hablan de la mesa 4, de la mesa 27, yo ando buscando los números, ¿no? Ese panorama o distribución ya lo tienen en la mente aprendido, ya están capacitados para eso. Y todos estos pasos, en palabras sencillas, es un control, porque el control está diseñado para lograr los objetivos, cualquier tipo de objetivo. En el que te estoy mencionando es lograr que los alimentos lleguen a los comensales en el tiempo adecuado y obviamente el alimento adecuado, ¿no? Porque luego se nos confunden de mesas. Entonces, desde este resumen, o vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, podemos decir que lo podemos extrapolar a los negocios. Por ejemplo, si tú tienes comercio electrónico que lo está en boga, no sé si han visto que para poder comprar algo por internet, primero entras a la página, que sería ubica qué es lo que estás buscando, ¿no? Primero, oye, que quiero un producto, buscas en Google, ese buscador te ubica, dependiendo de cómo es el contrato con ellos, a las empresas y te da unas sugerencias. Tú entras a la página y empiezas a buscar, oye, ¿qué es lo que necesito? Seleccionas uno y te pone el famoso carrito, ¿no? Que ese carrito a mí ya me da miedo, porque cuando era en físico, pues en lo que iba comprando cosas, iba echando el carrito y en lo que caminaba la caja, iba midiendo mis fuerzas, ¿no? Lo necesito, no lo necesito, me alcanza, no me alcanza. Pero ahorita con un clic ya nos podemos quedar ahí bastante dañados en lo económico. Pero bueno, el darle clic al carrito significa que ya estás separando de este producto que está en el escaparate electrónico para tu carrito y te lo aparta. Y ese es un control interno.
para efecto de que nadie más lo pueda ubicar. Igual nada más existe una unidad del producto que tú quieres, ya te lo ubicó y te lo puso en tu carrito. Oye, yo quiero, ¿sabes qué? Ya decidí, es lo único que voy a comprar, entonces quiero pagar. Le das otro clic y es otro control interno. Antes de que yo te entregue el bien, tú me tienes que pagar. Ya anteriormente era tarjeta de débito o crédito, ya se ha ampliado mucho, incluso para sacar esas líneas de captura para que vayas a una tienda de conveniencia de la esquina, lo pagues en efectivo, subes tu ticket y hace el sistema. A ver, verifico que lo que me estás diciendo que ya pagaste, allá viene otro control, que es el código de barras o el número que te ponen, con el cual te ubican como un cliente único, ¿no? Y con eso es otro control para identificarte que precisamente el pedido que tú hiciste, que también trae un número identificador, coincide en monto con el depósito que hiciste. Entonces, bueno, ya hay una coincidencia y te dice el sistema, ok, ya está cubierto tu pago, tu producto te va a llegar en tantos días. Con la modernidad, incluso hasta tantas horas, ¿no? Antes era una semana y se ha reducido muchísimo el espacio por toda la competencia que hay. Eso también es un control interno. ¿Qué te asegura? Primero, que el que va a comprar realmente paga, entonces ya tienes el dinero. Segundo, que te asegura al consumidor que le va a llegar el producto, porque incluso actualmente ya te comparten la ruta, porque todo es por paquetería, ¿no? Te dan la guía tú la puedes visualizar en las páginas de las paqueterías para saber en qué proceso se encuentra. Si ya salió del proveedor, si ya está en un centro de distribución de la paquetería, si ya viene en camino. Y todo ese tracking, todo lo que viene diseñado en las páginas de internet es simple control interno. Mi objetivo es venderte a ti, obviamente cobrar, pero satisfacer tu necesidad, porque en comercio electrónico, si el cliente no está satisfecho, pues no te vuelve a comprar. Por ejemplo, en las tiendas, si decimos no vayas ahí porque son muy malos, como que no hay tanto impacto, pero en lo comercio electrónico es fundamental dejar satisfecho al cliente. Oye, Y eso se pero esto da. se oye complicado, ¿no? O sea, entiendo que es una serie de pasos, esencialmente en los cuales el empresario, el comerciante, necesita tener perfectamente identificado el flujo de su actividad, ¿no? Desde su inicio hasta su conclusión. Aquí muy bien pones un ejemplo muy claro, tanto de un restaurante como de un comercio electrónico, pero permíteme regresar este ejemplo del restaurante, antes de que sigamos haciéndolo un poquito más amplio, ¿no? Más grande el ejemplo. En el caso, tú tocas un término, empirismo, empirismo. Y yo creo que el empresario mexicano, pues no sé si de manera generalizada o a lo mejor es una percepción personal en la cual, pues como que nos encanta hacer las cosas, pues como amanecimos ese día de humor, ¿no? Dices, oye, amanecí emprendedor. Hoy tengo ganas de emprender hemos estado vendiendo escobas durante 20 años, pero ahorita con lo de la pandemia vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a meternos a vender gel antibacterial, o sea, sin idea, ¿no? Y vamos, o los restaurantes, ¿no? O sea, el orden de las mesas, las comandas, el sistema, pero bueno, también tenemos los pequeños changarritos que nada más tenemos a la señora que es la cocinera, la mesera, o el señor cocinero, mesero, y es una en que todo lo traen aquí. Y la estandarización de procedimientos, el pasarlo a un soporte que permita que otros, aparte de ellos, que son los que conocen el negocio, puedan asumir ese conocimiento y participar en su implementación, pues es inexistente. Entonces, este control interno que nos platicas puede ser también susceptible de llevarse a cabo en pequeñas, micros y medianas empresas, porque pareciera ser, por lo que nos platicabas, pues son aspectos grandes, ¿verdad? O sea, ¿podemos también hacerlo en micro? Excelente pregunta. Y como tú bien lo has dicho, el tema es el empirismo, ¿no? Yo lo hago a feeling, a lo que yo creo, a lo que hizo mi abuelo y le funcionó, a lo que hizo mi padre y lo mejoró. Y ahora yo voy a ponerle mi granito de arena para hacerlo muchísimo mejor. Pero fíjate, en este tema de control interno sí suena muy estructurado, muy con muchos sistemas o personas, pero no lo podemos aterrizar a nivel de
que nosotros queramos. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita que creo que ya tengo hambre porque hablo de alimentos. Aquí en Puebla, un producto que es típico de Puebla es la semita, que en otras regiones no hay, que es una especie de pan, un pan dulce, en donde le puedes meter, no como en la Ciudad de México, ¿verdad? Que le metemos de todo al bolillo o a la torta, le puedes poner ciertos alimentos. Te voy a poner ejemplo de la milanesa. En Puebla es muy dado que este alimento típico se da mucho en los mercados, un buen sabor en los mercados. El Cuando yo fui al Carmen, el mercado, mercado del Carmen. exactamente, ese es mi ejemplo. Exacto, ese es mi ejemplo, el mercado del Carmen. Tú ya has Sí, ido, ¿no? impresionante. Es un mercado, Impresionante, es un impresionante. La mercado, línea ¿no? de producción es impresionante. No, es bestial. Ves carne por todos lados, ves el queso de Oaxaca o de Hebra. No, es una producción en serio, no en serio, en serio. Pero si te das cuenta, es un pequeño espacio en donde están despachando y la gente se arremolina alrededor. Es un mercado. Y la gente que lo está atendiendo, pues es gente que no ha tenido estudios, se ha dado en el trabajo, ha aprendido y eso ya es de generaciones ese negocio. Y empecé a observarlo, ¿no? Todo el mundo llegaba alrededor del mostrador y todo el mundo pedía. Y a todo el mundo se le surtía y yo nomás me quedaba viendo. Esto es un negocio de confianza, porque el que tiene honestidad paga lo que consumió, pero de repente ves que se te iba uno, ¿no? O el otro, ¿cuánta carne le pones? Porque también te fijas la cantidad, porque las milanesas son largas, a veces te las doblan, ¿no? Es un monstruo, parece una hamburguesa, y una hamburguesa se queda cortita, ¿no? Y empecé a fijarme, ¿no? Oye, ¿quién cobra? ¿Quién no cobra? ¿Quién toma la orden? ¿Quién está diciendo si tenemos más abasto vamos a hacer más milanesa? Eso era un descontrol, pero vendían muy bien, era un buen negocio. Y una vez se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿y no le preocupa a los que se van sin pagar? O aquellos que piden una cosa y da otra cosa, o incluso dentro de los mismos, porque tenemos empleados, oye, ¿no piensas que alguien se puede llevar algo por ahí? Porque todo el mundo está distraído y mete una milanesita aquí en la mochilita y pues ya tengo para desayunar al rato, ¿no? Eso es falta de control en el negocio. Y después dejé de ir como habrá sido medio año, vuelvo a ir y ya veo un cambio radical en un negocio, en un changarrito familiar, incluso era informal en aquel entonces, donde ya los formaban a la gente para saber a cómo atenderlo. Segundo, oye, tomas la comanda en un papelito estraza de qué vas a querer. Y obviamente le avisaban el de la cocina para empezar a hacer la preparación de las semitas. Y ya que estaban listas las semitas, la pasaban a otra persona para que es la que se encargara de cobrar. Esa reestructura a nivel de un changarrito es control interno, se vuelve natural. Lo que sí me queda claro y le acabas de comentar es importante. En materia de micros, pequeñas y medianas empresas, incluso grandes, porque le pega a todos, el control interno está basado en lo que haga la persona y no en un procedimiento. Como tú dices, oye, si se enferma el contador, ¿quién manda la declaración? Si se enferma el que hace la milanesa, ¿quién prepara la milanesa? Si se enferma el que va por las semitas, ¿quién hace las semitas? Ya sabes a dónde comprarla, con quién pagarla, ya tienes establecido un caminito. Ese es un gran problema que tenemos en México, yo creo que a nivel mundial, que al no tenerlo en un manual, en un librito que te diga qué pasos hacer, dependes de la persona y es por eso que luego no tomamos vacaciones, ¿no? Y luego va a depender del feeling de la persona. Pero respondiendo a tu primera pregunta, sí es muy factible bajarlo al nivel mínimo que tú quieras. Lo veo también con la gente que venden gorditas por aquí. Tienen su procedimiento. Oye, yo también preguntaba, oiga, ¿y cómo sabe cuánta masa va a traer? Ah, pues porque yo he visto de la venta del día anterior, yo veo que se está desplazando, no sé, unas 100 gorditas. Entonces yo ya saco la medida para sacar las gorditas, porque hay que eficientar la masa. Y eso es un control interno, ¿no? No vas a dar una más grande y a otra. No sé si han visto que ya la forma es casi estándar, ¿no? Ya casi cabe en el plato. Eso es control interno. Simplemente lo hacemos de manera inherente, de manera natural, porque lo que buscamos es un objetivo. Que los recursos que invertamos en la salsa, en el pan, en el papel, en los platos, pueda tener un rendimiento de regreso, no nada más para pagar lo que invertí, sino algo más que permita subsistir. Ese es un negocio y eso lo manejamos a nivel micro, pequeño, grande y hasta los grandes corporativos es la misma esencia, ¿no? El tema es cómo lo voy logrando mis objetivos. Y cuando los empresarios son empíricos, lo van desarrollando en el prueba y error, ¿no? Sí.
Y es que, fíjate, por ejemplo, es esa parte, o sea, la relevancia que llega a guardar el control interno en los negocios, en la optimización de las utilidades y en su caso la reducción de las pérdidas. Ujú. El control interno, por lo que podría entender, nos brinda, o sea, nos brinda información y esa información nos sirve para eliminar, o sea, tocas un punto, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. El control interno nos evitaría, por ejemplo, porque en el ensayo error, pues va a haber pérdidas. Y eso en ocasiones puede ser catastrófico, tú mismo lo señalabas. El ensayar puede poner en riesgo la subsistencia misma del negocio. Este control interno me justificaría su costo, porque indefectiblemente va a tener un costo. La reducción del riesgo y la optimización de utilidades, como para sensibilizar al empresario de la trascendencia que guarda el contar con este. Definitivamente, es un tema muy importante y muy interesante en el cual no hemos sabido llegar al empresario, ¿no? Oye, ¿cuál es la relación costo y beneficio? Porque así como lo estamos platicando suena bonito, ¿no? Ahora pone a gente, incluso voy más allá, el perfil de la gente que ejecute un control debe ir acorde a su puesto. Y a veces en recursos humanos no sabemos a quién contratamos ni para qué lo contratamos. Yo tengo una vacante de tal, oye, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué perfil requieres? Que sea más manual, que sea hábil con los sistemas, que sea más analítico, que sepa seguir órdenes, porque no todos tenemos las mismas cualidades, ¿no? Y forma parte del control interno. Y en este tema de maximizar utilidades y eficientar los costos y gastos, es en donde le toca más la fibra sensible al empresario, pero tienes que mostrarlo como algo tangible y eso es donde viene la complejidad. Te pongo un ejemplo. En materia de inventarios, que es un área de riesgo sumamente grave y es el corazón de los negocios porque es ahí se desprende los ingresos, la utilidad que debe servir para pagar todo el monstruo de negocio, pequeño, chiquito o grande, para pagar empresas, para pagarle a los proveedores, obviamente para pagarle al contador en primera instancia y ya si me Más alcanza a importante. pagarle al SAT, ¿no? No, perdón, creo que me equivoqué en el orden, pero por ahí va, ¿no? Pero fíjate ahí en este tema, oye, ¿quién controla el inventario? O sea, está bajo llave, hay movimientos de entrada y salida con un papelito, con un sistema. ¿Sabes cuánto hay? Se hacen inventarios físicos. Cualquiera se lo puede llevar sin que se dé cuenta. Hay cámaras de vigilancia. Todas estas son debilidades en el control. La rotación incluso del inventario, ¿no? Porque La si no que es en rotación obsolescencia. es O sea, correcto. oye, ¿por qué dejaste guardado esto, no? Yo luego encuentro cosas en el refri que tenían ahí 6 meses, ¿no? Oye, estas Sí, carnitas creo que las compré hace 2 años. Entonces, sí. incluso no se los roban, pero al no haber una supervisión, no lo rotas, ¿no? Oye, no sé qué me duele más, que se lo roban o que yo no lo haya visto, ¿no? Porque si Es lo robaron, pues correcto. ya no fui yo. Pero si yo la dejé ahí, ay, como que me duele el doble, ¿no? Porque yo fui el culpable. Incluso nada más le das una chainadita, le pones algo encima a la cartita y la sacas, ¿no? Pues Siempre, total. siempre. Mientras no esté verde, se puede vender. Exacto. Bueno, y aunque esté verde, ¿no? Pero bueno, fíjate que es un tema interesante lo que acabas de comentar, la rotación. Por ejemplo, en el sector farmacéutico es clave esa rotación por el tema de caducidad de los medicamentos. Entonces debes tener los que están próximos a caducar más a la vista y que los que no estén próximos a caducar, porque lo tienes que destruir y esa es una pérdida, como bien Es dices, ¿no? correcto. Si no, yo invertí en un inventario, es dinero. Dinero que está en el almacén. ¿Para qué? Para que regrese y me traiga un poco más. Dinero que no mueva del inventario es pérdida. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Que se mueva. Un objetivo es que no tengas un sobreinventario, porque ese sobreinventario te va a llevar a tener obsoletos eventualmente, ¿no? Y obviamente, oye, en el control de inventarios, una vez decía un empresario, no creía sobre el control de inventarios, oye, tenemos que poner un guardia. No es que contrates a alguien de vigilancia, puede ser un sistema, puede ser un papel, puede ser una persona. El tema del control interno, a veces pensamos que todo es sistema, todo es contratar personas. Y a veces tratamos de adaptar la empresa al control interno y no al control interno a lo que está haciendo realmente la entidad, que ese es un punto fino que nos falta detallar un poco. Pero bueno, te digo,
nadie, cualquiera podía entrar al almacén, cualquiera podría sacar. Hoy salían los empleados y no había una revisión en la salida por parte de vigilancia. Se podían ir llevando producto en las bolsas, y no te digo en dónde se guardan las cosas, pero ya te imaginarás que Papillón, todo, ¿no? Creo que sí lo vi en Papillón eso. algo por el estilo, ¿no? Ya sabes que aquí en los reclusorios meten droga en lugares indescriptibles, pues imagínate. Esto se da todos los días, todos los días. Y no, el empresario no pensaba que era tan. Un día, en época vacacional, en Semana Santa, se dieron a la tarea de hacer una inspección por toda la planta. Y empezaron a ver, imagínate, había puertas, o más bien túneles, que salían hacia una vecindad juntos. En otros, oye, había en la parte final de la empresa, de la planta donde están todos los fierros, había incluso un cuartito hecho con cartón, con una cama. No para otras cosas, sino porque se iban a dormir los del turno nocturno. Había mucho producto listo para brincarse la barda. Y entonces decían, cuando empezaron a cuantificar y empezaron a ver números, y empezaron, oye, si se produjo tanto y vendí tanto, debía tener tanto en existencia, tengo mucho menos. En una semana cuantificaron 40 millones de pesos de inventario que no existía. Sí se produjo y ya no estaba y no se vendió. 40 millones de pesos es una locura. Y es donde me quedó claro que tienes que identificar el problema que tiene el empresario para identificar el beneficio de tener un control interno. Y eso fue porque no había medidas de control ni en sistema, ni en papelito. O sea, tú producías, pero no sabías a quién se vendía. Y viene desde atrás, Es ¿no? eso. Yo creo que el empresario dice, a ver, yo estoy viendo que tengo una utilidad, no esperemos que sea una empresa que genere utilidades, ¿no? Dice, pues es que yo he visto que genera utilidades, entonces, mientras yo tenga utilidades, no pasa, o sea, no me está pasando nada malo. Dice, güey, no, o sea, a ver, espérate, lo que pasa es que tú puedes tener muchísimas más utilidades, Es pero lo que pasa es que correcto. no te estás dando cuenta que te están picando los ojos, ¿no? Y esa es una parte, pero además, y ahorita echando a volar la imaginación, te pones a pensar, vamos a suponer que no sean chacalones, que no sean chacalones los que están trabajando en la empresa y sean gente de bien, pero el tener el control, y ahorita en este mundo de eterna desconfianza por parte de las autoridades fiscales respecto de lo que se hace en una empresa, y que en estos momentos todo lo que se está informando va a ser dudado seriamente que realmente sea llevado a cabo, el tener un control tiene un impacto bárbaro para en su momento poder demostrar ante las autoridades que eso que estoy yo diciendo que se hizo, realmente se hizo. Ahora ahorita el control del inventario, porque ahorita pueden tener su control de inventario. Mira, aquí está mi control de inventario. No, eso no sirve para nada. Está mal, porque no sé qué, ¿no? Pero si lo tienes de una manera diferente, ¿qué entró? ¿Cuándo entró? ¿Cómo lo rotaste? ¿Quién lo manejó? ¿Quién lo supervisó? Vas a tener mayores elementos de convicción. Y entonces tendría una relación muy importante este control interno, pues con el compliance, ¿no? Definitivo. El compliance viene a verificar al control interno, ¿no? Porque el compliance, oye, y el compliance para cualquier tipo de situaciones. Incluso cuando yo era auditor y me revisaban la autoridad, una vez me dijeron, fue una sola vez en 20 años, me encantó esa pregunta del auditor, me dijo, oiga, permítame el control de contratos y el cumplimiento de los mismos del contribuyente. Y me lo quedé viendo. Primero entre mí, ¿no? Digo, maldita sea, tienes razón. Eso como no se me ocurrió. Y le digo, oye, pero no entiendo, ¿para qué te sirve o cómo? No, queremos ver en qué se compromete, cuáles son los contratos con clientes, con proveedores, cómo lo tiene documentado. Y ya ni me acuerdo cómo le di la vuelta porque era un chavito, pero ha sido el único que me preguntó, dijo, oye, esto lo resuelves con un compliance. Compliance, revisar tienes o no tienes, estás viendo o no. Y vamos a buscar la medicina. Y el control interno te va a hacer vamos a llamarle el antecedente del compliance, ¿no? Si todo va en orden y todo lo tengo bien, el compliance va a salir con pura palomita y le van a poner estrellita al contador y a todos. Pero si no, ¿qué vamos a tener que hacer? Trabajar en el control interno para evitar esos riesgos. Lo que acabas de comentar del tema de inventarios, me viene a la mente
Si yo quiero, muchas veces el empresario se mueve por dos situaciones: pago de impuestos y generación de utilidades. Yo creo que son los aspectos más importantes para todos los empresarios, ¿no? Si tú le dices, oye, dejaste de ganar tanto, sí les duele. Pero a veces el empresario, y yo creo que muchos que son empíricos, también me dijo cuando tuve una vez un programa con un empresario, hablando sobre la relación contador-empresario, me dice, también hay pseudoempresarios, porque ellos dicen, mientras tengo dinero en el banco, soy rico. Aunque no sepas que ese dinero se lo debas al banco. O si lo sabes, te haces tío Lolo, ¿no? Porque te prestó el banco, tienes dinero, pero no necesariamente es dinero para ti. O si no manejas, por ejemplo, en aspectos financieros, capital de trabajo para tus próximas 2 semanas, que son tus semanas críticas, y sacas dinero, ya descapitalizaste a la empresa. Y más si no recuperas ese dinero invertido, pues vas a tener problemas, no ahorita, tal vez en unos meses o en el año ya tuviste que cerrar. ¿Por qué? Porque no lograste controlar el flujo de efectivo. Y en materia de inventarios viene un problema fiscal o un riesgo fiscal que se potencializa por el tema. Ya sabes que yo siempre digo que los del SAT son bien presumidos, ¿no? De todo presumen, ¿no? Presumo que me estás omitiendo ingresos, ¿no? Es más, tipificado en la ley de impuesto al valor agregado, ¿no? Faltantes de inventario, pues se considera un acto o una actividad grabada. ¿Qué quiere decir? Pues que lo vendiste y no me lo reportaste, ¿no? ¿Y cómo vas a encontrar ese control de inventarios? Estas faltantes de inventarios. Voy más allá. En el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal, que donde viene, eso surgió con el boom del 2014, las reglas que deben cumplir la contabilidad para efectos fiscales, y dentro de su apartado B, lo que tú mencionabas, es obligación del contribuyente tener un control en donde se vea por unidades cómo entró, por qué salió, su método de evaluación, sus fechas. Hasta ahorita el SAT no se ha dado cuenta de esto, pero es un problema si llegara a descubrir este tema. No les Y digas, otro tema no les más. digas, no les digas, ya no más, ya no les No, den tiene campo. razón. No es cierto, amigos, todo el mundo cumple con eso. Y ustedes sí se han Bueno, dado sí. cuenta. En eso es cierto. Te estoy hablando por ejemplo, de Ucrania, ¿no? Que ahorita está en medio Sí. del Por eso tema va a ser la ahorita, invasión. o de Perú, o de Venezuela también, que pues, allá se hacen otras cosas, ¿no? Si no, aquí Pero, no. pero fíjate, también lo que acabas de comentar sobre el control de inventarios te va a servir por el famoso término de materialidad, un término tan etéreo, que es tan etéreo, por decirte, no está tan definido, que puede ser lo que tú quieras. Oye, sopórtame la materialidad. Aquí está el contrato, aquí está la orden de compra, aquí está el pago, aquí está la factura, aquí está la evidencia de que entró en el almacén. Y va a decir la autoridad, pues no es suficiente. No. Y cuando llegas a un litigio incluso de carácter fiscal, porque te quieren fincar un crédito, porque te quieren desvirtuar tus compras, llega un tema en donde los contadores podemos tener otro punch ahí, que es la pericial contable. Y en la pericial contable que apoya al abogado, oye, de todo este producto que entró, se transformó, de esta materia prima, se transformó en este producto terminado. Y vemos el movimiento de inventarios. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto se compró? ¿Cuánto salió? ¿Y cuánto está en inventario? Entonces no te puedo inventar que es una compra ficticia, porque si no, ¿cómo lo estoy vendiendo? Es más, te estoy reportando las ventas y te lo estoy declarando y el dinero entró al banco. Eso te lo va a dar el control interno, y yo le veo una herramienta más para soportar materialidad, porque al final de cuentas, cuando vi el cuestionario de materialidad, oye, ¿en dónde conociste al proveedor? ¿Es por orden de ¿Quién te lo compra? presentó? Me acordé de José Luis Perales, ¿no? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se Sí. enamoró de ti? Así te preguntan, ¿no? Pero te preguntan aisladamente. Cuando yo empecé a ver las preguntas, digo, uy, qué preguntas tan tontas. Pero si es el rompecabezas, estás diciendo cómo funciona el negocio, y a veces no nos damos ni cuenta de que estamos diciendo. Y me encantó cuando llegó la pregunta. Ahora, todo lo que ha dicho, presente la documentación que lo acredite. Ya ahí dijimos, ay, ¿yo ahora qué le doy? Porque fue puro saliva, ¿no? Es que es eso, o sea, mira, por ejemplo, este control interno resulta ser trascendental. Hablabas tú de un punto inicial, el business plan. O sea, aquí aunque nos encanta hacer las cosas en caliente y dices, vámonos, qué planeación y qué nada, vámonos. Ya después vemos qué carambas hacemos. Primero dice un amigo, yo no tomo decisiones buenas o malas, yo tomo decisiones y ya luego lo hago bueno en el camino, ¿no? Dice uno, qué interesante, o sea, eso es de hombres, no, de películas de Pedro Infante y Jorge Negrete, está muy bien.
Pero cuando dices, bueno, no, yo no soy tan adrenalina, ¿no? En mi vida, y es un business plan, te va a servir para plantear esas directrices, pero ahorita pensando también en la reforma de 2020 de razón de negocios, cuando te llegan a preguntar, oye, a ver, ya no nada más dónde conociste a este fulano, ¿no? Sino además, ¿por qué del universo de prestadores de servicios o de comerciantes con los cuales tú podrías haber llevado a cabo la operación? ¿Qué fue lo que te llevó a elegir a este güey en concreto, a seleccionarlo respecto de todos los demás? O sea, ¿qué tenía de pro él respecto a los demás como para que te llevase a la toma de decisión? Y ese control interno, en este tema del compliance que estamos hablando, de razón de negocios, de materialidad, pues de todas maneras no les va a generar convicción porque no les convence nada, pero nos va a servir para tener una serie de elementos adicionales para en el eventual caso que acabes rompiéndote el alma en un tribunal, pues te resulte más viable defenderte, ¿no? Definitivo. Es más, desde que empiezas con la visita domiciliaria ya le estás dando información que no puedes desmentir en un tribunal, ¿estás de acuerdo? No puedes aportar cosas adicionales que no viste durante esta revisión. Y esa revisión la tienes que atacar sobre la realidad del negocio. Entonces, ahí está el beneficio, por lo menos un beneficio adicional va a ser la tranquilidad del contribuyente, del empresario, de que si te encuentran, pues no te preocupes, vemos cómo lo solventamos, porque es un dicho, es un hecho que Hacienda nunca va a estar satisfecho con nada, absolutamente con nada, pero entre más elementos tengas, pues en algún momento va a caer la razón, ¿no?, de la situación. Te pongo un caso muy sencillo, en una empresa que pagaba publicidad a un equipo de fútbol, aquí en Puebla, resulta que nos cuestionan la materialidad. Digo, oye, aquí está el contrato, aquí están las facturas, aquí está el pago. Aquí me dice, oye, pero ¿cómo evidencias que, ay, ¿dónde está la materialidad? Me dice, y digo, qué es lo que tú quieres? Pues recortes de revistas por lo menos, o algún documento externo que documente que la publicidad estuvo en el uniforme del equipo de fútbol. Pues ya sabes que todo está en YouTube. Entonces en YouTube se encontró la presentación del uniforme donde estaba la marca de esta empresa. Era un video generado por el mismo creador del uniforme, del patrocinador, cuando lo presentó, y ahí estaba la imagen. Ahí está el video, no lo hice yo. Aquí están recortes de periódicos en donde se ve la publicidad. ¿Qué más quieres para determinar la materialidad? Dice, oye, ahora, la empresa con la cual contrataste es un nombre diferente del equipo de fútbol, porque ya sabes que en el fútbol mexicano hay muchas cosas medio raras, ¿no? Yo quiero saber cómo se hila que esta empresa tenía los derechos de representar el equipo de fútbol. Digo, pues ahora sí que ve y pregúntaselo a ellos, ¿no? Porque yo hice un contrato y aquí está el resultado. Total, se consiguió un contrato entre el equipo de fútbol y este proveedor de servicios, que en ese momento administraba el equipo de fútbol, porque cambian como calcetines aquí en el fútbol mexicano. Y ahora me dice, oye, quiero evidencia de cómo contactaste con el proveedor. Oye, pero ya está el video, ya está, ¿qué más quieres? ¿Fue real? No, yo quiero ver cómo contactaste al proveedor. Es más, nos dijeron, y vean el tema ahora, todos los correos electrónicos que hubo de intercambio para poder negociar. Ya hasta el correo electrónico me estaban pidiendo. Fue una tarea titánica, nos metimos, estoy hablando que era del 2015, y buscar quién guarda sus correos electrónicos, muchachos, control interno, guarden sus correos electrónicos, hagan una copia de seguridad y vean que se puedan recuperar. Eso es parte del control interno que eventualmente les va a ayudar. Los encontramos, Juan Manuel. ¿Y sabes cuál fue el problema? Ahora acredítame la personalidad de juanito.com. Ya me están obligando a lo imposible. ¿Yo cómo voy a acreditar quién es el dueño de ese correo, no? Hasta ahí va Hacienda en este tema, ¿no? Pero entre más elementos les demos, yo creo que... Es que es eso, la estandarización, pero fíjate, la, la obligación, o sea, el fondo es el control interno. Ahora, el tema es que cada negocio es único. Cada negocio es único. Y aun cuando resulta viable, pues establecer ciertas directrices, o sea, sensibilizarlos y la necesidad de control interno, pero ya materializarlo en cada empresa en concreto, pues también es
prácticamente artesanal, ¿no, mi estimado Martínez? Es un arte. Definitivamente es un traje hecho a la medida. Por eso te decía, no podemos poner control interno sobre el negocio, sino al negocio hay que poner cómo está el control interno, porque todo va a cambiar. Incluso puedes ver dos gasolineras, que es su objetivo, su negocio es el mismo, pero administrado de diferente forma, porque cada emprendedor piensa diferente, tiene controles diferentes. Y es donde viene lo interesante, ¿no? Y a veces lo complicado, porque eso requiere de una inversión de tiempo, de esfuerzo y de recursos. Pero el punto importante es medir cuál es tu riesgo y cuantificarlo. En caso de que ocurra algo, este es el impacto que vas a tener monetario, ya sea en disminución de utilidades, ya sea en un riesgo adicional, por ejemplo, en un impacto ambiental, o ya sea en pago de impuestos, o ya sea en el ahorita en donde todos temblamos, ¿no? Que te restrinjan el uso de los sellos para poder facturar, y ahí todo el mundo tiembla, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener que involucrarnos, pues ya el control interno sí existe, porque yo pregunto, ¿existe o no existe? Entonces, no, no existe, pues sí, tan existe que los negocios están de pie. El problema es que a veces no es eficiente o no es eficaz, es decir, eficaz va en referencia a que se cumpla con el objetivo y eficiencia que se haga en los menos pasos posibles. A veces nos volvemos burocráticos. No sé si te acuerdas cuando era la factura en papel, ¿cuántos tantos había de una bendita factura? La blanca para el cliente, la amarilla para contabilidad, la otra para almacén, la otra para vigilancia y la rosita por si se pierden las demás. ¿Y para qué la usábamos? Puro papel y no tenía ningún fin, no le damos un fin. Es más, hasta las firmas. ¿Estás de acuerdo que el control interno debe haber autorización, debe haber verificación por alguien jerárquicamente superior? Por ejemplo, una compra, hablando otra vez del tema de inventarios. En el tema de compra es un área muy sensible al fraude. ¿Por qué? Porque los vendedores y compradores se pueden poner de acuerdo para fijar un sobreprecio y cada quien se lleva una comisión. Por ejemplo, el vendedor dice, oye, por vender productos te doy una comisión, y el vendedor se voltea al comprador de la otra empresa, oye, te doy una partecita si tú me compras a mí y solamente a mí, aunque el producto no sea de calidad y aunque el producto sea muy caro. Y a veces ni nos damos cuenta que eso es un fraude dentro de la empresa por falta de control interno. Y nos damos cuenta cuando el SAT pregunta, oye, ¿por qué compras al más caro habiendo uno más barato? Al SAT siempre se va a ir por lo más barato, ¿no? Entonces tendrías que justificarle por tiempo de respuesta, por calidad, por entrega. Eso es lo que hace que un producto sea más caro que otro. Y eso lo tienes que documentar y evidenciar como parte de tus políticas de selección de proveedores para poder establecer una orden de compra. Y desde ahí te podrías ir de seguidito para poder soportar la materialidad. Y ahorita en el tema del que decías del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, oye, ¿cómo la autoridad va a determinar el beneficio económico esperado que sea mayor o menor que el beneficio fiscal? Cuando es un tema de negocios, tan subjetivo como los mismos negocios, como tú lo dijiste, cada negocio es diferente. ¿Cómo lo va a poder determinar? Y el mismo control interno te va a poder dar la idea de cómo soportar ese beneficio. Lo dijiste ahorita, el plan de negocios, el business plan. Este es mi modelo de negocio que quiero seguir. Oye, ¿por qué compraste esto? Porque va en función a lograr mi objetivo del plan de negocios. Y eso viene el tracking en el control interno. Pero ahorita, como decías, yo tomo decisiones. ¿Quién documenta esas decisiones? Empezando por ahí, Nadie, ¿no? nadie. ¿Cómo sensibilizas? Ese es el punto. ¿Cómo sensibilizas al cuate encargado de la toma de decisiones? Porque, digamos, entre los que pertenecemos al foro, ¿no? Contadores, abogados, financieros, administradores, como que todos más o menos estamos en el mismo canal. Pero cuando llega ya a la cabeza del bueno y que le expones al bueno, oiga, a ver, lo que pasa es que necesitamos hacer es, no, 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 no es necesario. Eso es un costo, eso es un gasto que no estoy dispuesto a soportar en estos momentos porque tengo el agua hasta acá, ¿no? Y tengo que abatir costos. Y esto que me estás trayendo es un costo. ¿Cómo, cómo sensibilizarlos de la relevancia que guarda este control interno? Porque al no ver ellos, tú tocas un punto muy importante, es que mira, va a haber dinero de tanto, tu ahorro va a ser de tanto. ¿Cómo transmitirle esa información al dueño del negocio de que, a ver, vamos a verlo en pesos y centavos? El control interno te va a implicar este beneficio económico. ¡Pum!
¿Cómo hablar con ellos? ¿Cómo transmitir esa información en Juan Pueblo? Fíjate que es un punto interesante y es una principal barrera que tenemos para poder ofertar este tipo de servicios. En alguna ocasión me decían, oye, ¿de cuánto? Lo primero que te preguntan es cuánto me va a costar, ¿no? Entonces, incluso desde el punto de vista financiero, cuando haces un plan de inversión, tienes que ver el retorno de la inversión. Entonces, ahí tienes que conjuntar, conocer los negocios, manejar cómo se administran los negocios, de finanzas, de fiscal, incluso hasta de psicología, ¿no? Porque tienes que hablar con cierto sigilo a los empresarios, ¿no? Hay muchos perfiles de empresarios, ¿no? Hay algunos más audaces, hay otros que te escuchan, hay otros que si no hay algo que en los primeros 10 minutos dijiste le interesó, pues está en cuerpo presente, pero en alma ya se nos fue. Entonces, un tema importante, cuando yo lo veía en auditoría como parte de un valor agregado de auditoría, este análisis del control interno no solo iba para ver qué pruebas de auditoría iba a hacer, sino cuáles eran las áreas débiles con un impacto económico en las empresas. Con lo cual, tú dices, oye, es que estoy hasta el cuello. Yo le diría, ¿sabes por qué llegaste a esta situación de estar hasta el cuello? Porque el origen lo tienes aquí. Y este origen no es de un mes, sino de varios años. Y nos vamos a apoyar de la estadística y obviamente de la información financiera que generan los negocios. Esta ha sido tu tendencia, estas han sido tus variaciones, el por qué has tenido un impacto negativo cuantitativo real en tu pasado y esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora si manejamos las proyecciones y probabilidad y estadísticas, ahorita estás con el agua en el cuello. Dentro de un mes no va a haber cuello porque ya vas a estar hundido. Es un tema muy delicado, muy sensible, pero fíjate cuál es el problema que tenemos que entender el negocio tanto o mejor como el empresario. Y eso implica muchísimas, primero, habilidades para poder ubicar un negocio. Cómo funciona, cómo opera. Y esos son de las principales barreras. Pero si sensibilizas en por qué estás ahorita, cuáles fueron las causas, y en esas causas encontrar una respuesta, cuando nosotros presentábamos resultados de auditoría, te presentábamos un mapa donde poníamos los 5 puntos más importantes de riesgo y teníamos que evaluar teníamos que determinar el nivel del riesgo, ¿no? Que es medio, bajo o alto y la probabilidad de que pueda ocurrir. Y dependiendo de eso te poníamos en una visión de un mapa. Estás aquí, estuviste aquí y posiblemente estés aquí. ¿Va a empeorar la situación o va a mejorar? Y en base en eso empezar a hacer, esto es picar piedra, porque de una sentada no lo vamos a lograr. Pero yo creo que un tema importante, y por lo menos experiencia propia, es que a veces no hablamos en el mismo lenguaje con el empresario. Si tú llegas y le dices, es que va a ser no deducible, te cierra la puerta en la cara porque ya está hasta el gorro de eso. Es que vas a pagar más impuestos, ¡boom! Te cierra la puerta. Oye, es que estás regalando. Yo cuando decía los no deducibles, dije, oye, ¿sabes cuánto dinero regalas? ¿Allá sabes quién? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero regalas? ¿De qué hablas? ¿O quién está sacando dinero? A ver, de esta compra que hiciste tú, la cual no conseguiste comprobante porque como el dueño va a esperar a conseguir la factura y se desespera. Bueno, te das cuenta que al no poder surtir efectos, hiciste una erogación, sacaste dinero, pero no tienes el beneficio fiscal. Por lo tanto, le regalaste el 30% de eso que gastaste al SAT. 10% a los trabajadores, bueno, eres dadivoso, ¿no? Por la PTU. Y además el 16% de lo que pagaste, tampoco pudiste aprovecharlo porque es el IVA. 30 más 10, 40, más 16, 56. 56 de cada peso lo estás tirando a la basura. Tú dime cuánto tardas en cobrar los 56 pesos. Nada más dime en tiempo. Oye, no, pues me estoy tardando mes y medio. Y tú en una sentada lo regalaste. ¿Te suena bien para tu negocio? Y empiezas a sacar el historial. ¿Cuándo te has llevado dividendos? Olvídate de la COFIN y la retención. ¿Cuándo te has llevado dividendos? ¿Por qué montaste el negocio? Para tener dividendos. Entonces, ¿en dónde está el negocio? Incluso manejando información financiera, oye, tus flujos. Una vez me dice un empresario, tengo más activos que pasivos. Tengo utilidades cada año. Y me dice, oye, ¿cuánto tengo en banco? 100,000 pesos. ¿Quién se robó mi dinero? Ah, permíteme. Te muestro el estado de flujo de efectivo. Entró el dinero de la operación y ¿sabes a dónde fue a dar? Al banco. ¿Por qué? Porque no manejas dinero propio. Si estás financiado, estás apalancado y todo lo que te esforzaste durante un año, aquí en el estado de flujo dice que se lo diste al banco. ¿Tú eres el dueño?
o eres empleado del banco. Y es en donde después de tanto tocar esas debilidades, yo creo que es muy complicado porque necesitas tener un lenguaje en el cual le caiga el 20 al empresario. Sí. Y eso a veces como contadores, como abogados, como fiscalistas, le hablamos más técnico que se nos queda viendo como cuando nosotros vamos a ver una radiografía, ¿no? No, estoy mal, todo está negro. No, es que es lo que estamos buscando es lo que está en blanco, ¿no? Por eso tiene contraste. Ah, chihuahuas. Entonces ni siquiera lo sé interpretar. Un tema importante es empezar a hablar en lenguaje de negocios, ¿no? ¿Qué es eso? En lenguaje, yo creo que en este tema en concreto del control interno, tiene que ver mucho eso, el dirigirte a la persona correcta con el lenguaje correcto. Porque entre nosotros nos entendemos perfecto, ya sabemos que sí, no, pues es que es necesario, pues sí, güey, es súper necesario, pero a ver, dile a ese güey que es el que va a pagar, que tiene que aflojar tantito, porque todo, o sea, cuando uno lo ve es que eso es un gasto, no, eso es innecesario, no, eso no, mejor, mira, voy muy bien, ya cuando me caiga Lolita, ya platicamos, ¿no? Y es eso, híjole, pues, güey, está sobre una alberca de ácido, ¿no? Definitivo, son, ¿cómo le llaman? Adictos al riesgo, ¿no? A la adrenalina. Pero como bien dice, oye, pudiste haber ganado el doble y no lo hiciste, teniendo la posibilidad de hacerlo y lo dejaste pasar, eso como también empieza a impactar. Algo que dijiste y me llama me viene a la mente algo. Cuando tú hablas, tienes que buscar al que toma la decisión, pero también tienes que acercarte con, vamos a llamarle, con gente de su confianza, a la cual tú ya le vendiste la idea. O sea, porque si hablas directo, el primero es costo. Y el primero es no lo necesito porque no me ha pasado nada. No sé si te ha pasado ese comentario. Oye, tienes este riesgo. Sí. Llevo 10 años así, no he facturado y no me ha pasado nada. Llevo fumando 30 años y no me ha dado cáncer. Exactamente. ¿Por qué? Porque no te has revisado los pulmones. Ese es un tema, ¿no? Tú piensas porque no tienes síntomas, pero la enfermedad la tienes dentro y no la ves. Es como la falta del control interno. El enemigo lo tienes adentro, pero tú mismo no tratas de ver hacia adentro, ¿no? Y a veces un ojo externo es más dado. Generalmente yo digo a los contadores cuando forman parte de las empresas son los menos escuchados y eso a mí me revienta, ¿no? ¿Y por qué son menos escuchados? Porque Sí. se van amoldando al perfil del dueño, ¿no? Es Sí. que pues si a él no le importa, a mí qué me importa. Si él dice que, pues, que pague impuestos, aunque sea alto, los pago, ¿no? O que no quiere pagar impuestos y yo como contador me ofrezco a buscar facturas para poder minimizar la carga impositiva, asumiendo un riesgo que no me corresponde. Una responsabilidad que me va a tronar porque en materia de servicios lo que se quema es nuestro nombre, ¿no? No las naves industriales. Y entonces nos van marcando un camino, pero en materia de negocios yo te diría, vamos a buscar a alguien con el cual podamos hablar un clic porque la gente directiva o de sugerencia o los dueños de los procesos saben el problema, nada más que no son escuchados a veces al ser internos. Buscas aliados con el cual desarrollas una idea y qué mejor que su propia gente, incluso sirve como doble propósito. Yo te digo cómo, tú le expónselo al dueño, vas a quedar bien tú, te va a ver con otros ojos y yo logro lo que buscaba, que el empresario abra los ojos a su necesidad, ¿no? Y que siga fumando, pero ya sabe que tarde o temprano pues el COVID le va a pegar el doble porque sus pulmones ya no reaccionan, ¿no? Mínimo. Digo, Oye, Martín, pues qué gusto, caramba. Ha sido verdaderamente interesante y agradable esta conversación contigo y un tema que requiere mucha sensibilidad por parte de, pues, del dueño del negocio que no le ha dado la relevancia que a la fecha tiene este aspecto del control interno. Pues una última reflexión que nos quisiera regalar, mi estimado Martín, en cuanto a la relevancia y la necesidad de este control interno. claro, ahorita con este auge del CFDI, la cancelación de la modificación del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que debes justificar y documentar el por qué cancelas un CFDI, por qué emites CFDIs de egresos por devoluciones, descuentos y rebajas, todo debe tener un origen natural en los negocios. Y el control interno te va a permitir documentar todo eso en tiempo y forma, porque generalmente documentamos cuando Hacienda viene y ya nos pregunta 3 años después, 4 años después.
si tú hicieras el trabajo en tiempo y forma, y obviamente capacitando a la gente que va a ejecutar, porque el contador no lo puede hacer todo, pues vas a tener, ahora sí es la medicina preventiva, incluso con alcances fiscales. Y ahorita el tema cancelación que está muy de moda, y lo que he visto, ¿no? Oye, es que no puedo cancelar utilizando la clave 01 ni la 02. Y el asesor fiscal dice, pues usa la 03 y salimos del problema. Digo, oye, ¿sabes lo que implica el 03? Decirle a Hacienda que no existió una operación cuando tú mismo dijiste que sí hubo operación en emisión CFDI de ingresos, ya se vuelve un tema más delicado, ¿no? Entonces, en materia de control interno, yo ya le estoy viendo los beneficios para todo, incluso el aspecto fiscal para poner un control, porque estos primeros 2 meses, todavía no llevamos ni 2 meses y tenemos un merequetengue revuelto de CFDIs que puede PPD, complemento de pago. El control interno nos puede ayudar mucho y tal vez sea el punta de lanza para entrar con el empresario, ¿no crees? Sí, indudablemente, indudablemente. Mi estimado, pues ha sido un verdadero gusto contar con tu visita. Ya sabes que esta es tu casa, te esperamos próximamente para tocar más temas y gracias por habernos compartido esta importante y trascendental información, ¿no? De una manera sobre todo tan amena y accesible para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Martín. Verdaderamente, gracias. Al contrario, muchísimas gracias y estamos aquí a la orden. Que tenga muy buena tarde. Amigas, amigos, amigues, pues esta ha sido una emisión más de nuestro programa de los mejores fiscalistas de México. Y bueno, pues nos vemos el próximo mes, ¿verdad? El siguiente, segundo lunes de marzo, por acá nos veremos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.